¿Cuántos sufren de la visión? Levanten la mano. Muy bien. Pero hay otro tipo de visión, y no solamente es a la manera en que usted ve con sus ojos, sino es más bien esa visión de reacción a los asuntos que le acontecen a diario. Es una visión espiritual de las cosas. Y hoy vamos a ver un corazón que ve con esperanza. Nosotros somos muy pesimistas, ¿cierto? Y más como colombianos somos dados a ver algo malo y de una vez se acabó el mundo. Todo es malo. Vemos un error y ya todo es destrucción. Ya no hay esperanza. Hay un problema en el matrimonio y ya todo se acabó. Hay una dificultad en el trabajo y ya quiero renunciar. Todo es malo. Pero Dios quiere cambiar nuestra cosmovisión. Yo hace algún tiempo les hablé de un amigo. Voy a retomar. Este amigo lo recuerdo mucho porque fue alguien que vio riqueza donde todos veían basura. Este hombre comenzó como mecánico en la ciudad de Bucaramanga, Gerardo. Y el hombre en la mecánica le iba muy bien. Tenía buenos ingresos económicos. Pero de repente en la mecánica vio que habían muchas cosas que sobraban. Muchos repuestos que tiraban a la chatarrería. Y él dijo, ¿qué tal si estas cosas que botan los mecánicos les sacamos alguna utilidad? Entonces empezó en su taller de mecánica a almacenar un poco de lo que llamamos chatarra. Y su familia lo criticaba y le decía, hey, papá, es que se va a volver chatarrero, le decían sus hijos. Se está volviendo un basurero usted. Y el hombre solamente se limitaba a decir, déjeme, tranquilo, déjeme, yo veré qué hago con mis cosas. Algunos le decían que por la edad se estaba volviendo recolector de basura. Pues bien, lo interesante es que este hombre, después de unos años, vendió todo ese cúmulo de cosas que tenía. Pero, oh sorpresa, se dio cuenta que eso era rentable y daba buenos dividendos. Es más, le daba más dividendos que la mecánica. Entonces empezó a ir a todos los talleres de mecánica y lo que ellos botaban, les decían, me lo regala. Y empezó a acumular grandes riquezas. Tanto así que lo último que llegué a saber de este hombre es que tenía unos ingresos de 20 millones mensuales. Este hombre, lo que los demás consideraban basura, lo convirtió en una mina de oro. ¿Qué tal si usted y yo aprendiéramos lo mismo de este hombre? Supongamos que cambiamos la manera en que vemos las cosas. Supongamos que cambiamos la manera en que vemos la basura. ¿O acaso no es basura lo que vemos a diario? ¿Acaso no nos estamos topando con cosas que los demás quieren desechar? Tal vez la basura con la que nos encontramos no es solo física, sino que nos encontramos con basura espiritual. Tal vez usted le dieron un dictamen médico que no hay esperanza. Tal vez usted está lidiando con papeles de divorcio. Tal vez usted está lidiando con una situación de infidelidad. Tal vez usted está lidiando con un recorte de sueldo, le bajaron al salario. Y todo eso el mundo lo considera basura. Pero ¿qué hacer cuando a usted le echan encima una tonelada de aflicciones? ¿Qué hacer cuando a usted le tiran encima una tonelada de cosas que usted no quiere aceptar? Que usted considera, no quiero eso es basura en mi vida. Quiero rechazarlo a toda costa. Volviendo a mi amigo el chatarrero, quiero decirle algo. Hay alguien que se me asemeja a mi amigo. Y no por la personalidad, no por el temperamento, sino por lo que hizo. Jesús. Jesús fue alguien que hizo lo mismo que mi amigo chatarrero. En lo que todo el mundo veía una pérdida, en lo que todo el mundo veía un basurero, Jesús lo vio como una oportunidad
Jesús, cierto día, donde todo el mundo veía desechos y podredumbre, Dios vio una oportunidad para ver cosas diferentes, una oportunidad de riqueza. Al comienzo del ministerio, Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 22. El primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 22. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la Biblia: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Amén. Jesús nos estaba diciendo que la manera en que miramos las cosas determinará la manera en que vivimos. Díselo el que está a tu lado. La manera en que miras determina cómo vives. Pero Jesús hizo algo mucho más grande que promulgar una frase. ¿Sabe qué? Él la modeló. Él la vivió en su propia vida. Él la puso en práctica. Yo quiero hablarle de la noche más negra de la historia. La noche más negra de la historia la vivió Jesús. La noche antes de su muerte, todo un basurero real cayó sobre Jesús. Fue tan grande que ni siquiera llenando 10,000 basureros abarcarían todo lo que esa noche cayó sobre Jesús. La oración en Getsemaní y el juicio que tuvo al día siguiente, que fue una farsa toda la madrugada, donde no le encontraron culpabilidad y aún así le enjuiciaron, comenzó con la basura que Jesús estaba padeciendo esa madrugada. Si usted esa noche trata de buscar a alguien bueno, alguien con un temperamento apropiado o alguien que hace una buena acción en todos los personajes, ¿sabe qué? A excepción de Jesús, no encontrará nadie, excepto Jesús. Nadie que hizo lo bueno, ni uno solo. Un montón de putrefacción, de engaño y de traición cayó esa noche. Sin embargo, en todo eso Jesús vio esperanza, ¿sabía? Yo no sé en cuántos de ustedes ha caído una gran cantidad de cosas terribles. Tal vez engaño, tal vez desilusión, tal vez usted esperaba que algo bueno viniera a su vida, pero cuando se dio cuenta cayeron cosas malas. La perspectiva de Jesús esa noche fue un poco diferente a lo normal. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 46. Mateo capítulo 26, versículo 46 al 56. ¿Cuántos lo tienen? Dice la Biblia lo siguiente: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esta noche que estamos leyendo, todos los amigos más cercanos de este hombre, de Jesús, le abandonaron. Aquellas personas que habían recibido milagros, el ciego que había recibido la vista, el leproso que había sido sanado. El domingo anterior estaban con palmas diciéndole: salve el rey de los judíos. Gloria a Dios. El que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Venían alabándole. Pero en este momento donde gran podredumbre venía sobre la vida de Jesús, todos le dieron la espalda. No había ni uno solo que diera un centavo por Jesús. Y es que si usted lee con atención este pasaje y el resto del capítulo, se va a dar cuenta que en la vida de Jesús vino una crisis tras otra. Si nosotros miramos esa noche con nuestros ojos humanos, si nosotros fuésemos Jesús, lo primero que hubiésemos visto de esa noche es que hubiésemos visto una oración no contestada. Si usted se da cuenta, antes de que Judas viniera con todos esos soldados, Jesús estaba en Getsemaní orando. Y la oración que hizo la encontramos ahí en Mateo 26:39. Nos dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No fue una oración calmada y serena. No fue: bueno, Señor, si a usted le place, ayúdeme, usted verá qué va a hacer, Señor. No. Si usted lee con atención los pasajes que nos hablan de esa oración, nos dice que fue una oración a voz en cuello. Dice que fue una oración angustiosa. Fue un clamor. Si usted lee con atención los evangelios, por ejemplo en Lucas 22:44, era tanta la angustia de Jesús que nos dice que su sudor emanaba sangre. Y científicamente dice que eso solamente sucede a una persona que está en un extremo alto de tensión. Los vasos capilares se revientan de una tensión extrema. Entonces la oración de Jesús no fue cualquier oracioncita, fue una oración con un clamor profundo por una angustia que estaba sufriendo. Jamás en la tierra se había ofrecido una oración tan sincera, tan profunda como esa noche. Pero quiero preguntarle algo: ¿será que el hijo de la Renault le negará un carro último modelo a su hijo? No. ¿O será que Bill Gates le negará un computador cuando su hijo le diga: papá, necesito un computador? No. Pero aquí el Hijo de Dios estaba clamando: Señor, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa amarga. Creo que fue aún más angustioso que lo que yo hice. Eso ni se parece. Pero si nosotros lo viéramos con nuestros ojos humanos, veríamos una oración que Dios no contestó.
Pero recuerde, estamos viéndolo con ojos humanos, con ojos carnales. Sigamos leyendo algo más que pasó esa noche. Versículo 26, versículo 47 del mismo capítulo y versículo 50. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Si nosotros viéramos también ese episodio con nuestros ojos humanos, hubiéramos visto una multitud que no ayuda. Recuerde lo que le dije, la misma gente que él había venido a salvar, ahora venían a apresarlo. Muchas de las personas que él sanó, ¿dónde estaban? ¿Hubo alguno que dijo, esperen, por favor, él me sanó a mí, no le hagan nada? No. Todos guardaban silencio. Algo interesante que yo estudié en el seminario de este pasaje es que cuando uno se imagina que apresan a Jesús, uno ve como en las películas, ve un grupo de soldados romanos con unas antorchas y a Judas ahí en medio, un grupito de 12 soldados. Pero la palabra que usa ahí para referirse a este grupo es Hesperia. Hesperia en el griego era un grupo de entre 200 y 200,000 soldados. Entonces, Judas no fue con ninguna lagaña de mico, no fue con un grupito de 3, 4 o 10 soldados. Judas fue con mínimo 200 soldados. Añádale a esa cifra la cantidad de mirones y de curiosos que estaban ahí. Yo puedo imaginar todos los sermones que Jesús enseñó antes. Y puedo imaginar a muchos escuchando a Jesús. Y algunos de los que le escucharon sus predicaciones, estar esa noche ahí mirando a ver qué pasaba. Algunos de los que recibieron milagros mirando a ver qué pasaba. Pero ninguno de ellos ayudando, ninguno de ellos diciendo, esperen un momento. En estos tiempos alguien hace algo indebido y alguien levanta la voz. ¡Ey, no le haga eso a ese niño! ¡No le haga eso a la señora! ¡Ey, ¿por qué bajaron esa bandera de allá? Todo el mundo protesta por algo, ¿cierto? Pero esa noche nadie protestó. Era un silencio total. Los discípulos que le conocían mejor, ¿qué hicieron? Eso nos lleva al siguiente bote de basura que cayó sobre Jesús. La tercera cosa que nosotros en nuestros ojos humanos hubiésemos visto, en el capítulo 56, versículo 56 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Con nuestros ojos humanos hubiéramos visto la increíble traición de parte de los discípulos. ¿Sabe algo? Judas no fue el único desertor esa noche. Yo puedo esperar cualquier cosa de la gente de afuera, pero de los que son mis amigos, de los que espero una ayuda, de los que son casi mi familia, de los que le di de comer cuando tenían hambre, de los que les di un techo y les di mis enseñanzas, de ellos tal vez no espero que me den la espalda. Pero esa noche nos dice los discípulos, ¿cuántos de los discípulos huyeron? Todos. Lo irónico es que unas líneas antes en la Biblia, si usted lo lee, en el versículo 35, Pedro le dice a Jesús, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos cuando escucharon a Pedro, nosotros tampoco, aunque tengamos que hacer lo mismo, lo haremos.
Eso quiere decir que esa misma semana le habían dado su voto de confianza. ¿Sabe qué, Jesús? Para las que sea con usted. Para donde sea vamos. Pero esa noche, cuando Jesús los volteó a mirar, los vio despavoridos, huyendo, corriendo por todos lados. Por allá se escondían entre los árboles. Todos escondiéndose. Imagínense esa noche de basura sobre Jesús. Los discípulos lo habían dejado. El pueblo le había rechazado. Y Dios no le había escuchado. Nunca se echó tanta basura sobre un ser humano. Amontone toda una pila de deslealtad de padres que abandonan a sus hijos, de esposas que engañan a sus cónyuges, de hijos pródigos, de trabajadores faltos de honradez, y usted empezará a ver lo que Jesús tuvo que padecer esa noche. Desde el punto de vista humano, desde nuestro punto de vista, cualquier ser humano se hubiera derrumbado esa noche. Cualquiera de nosotros no hubiese aguantado ese voltaje. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, Señor, yo me voy con usted para el cielo. No siento morir por esta gente. No lo merecen. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de esa noche? Que Jesús no vio con ojos humanos. Jesús vio de una manera diferente. Y quiero invitarlo a que lo veamos desde la perspectiva de los ojos de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de las situaciones difíciles. Dios quiere que usted aprenda a ver, no con los ojos humanos, su problema matrimonial. Dios no quiere que vea usted con sus ojos humanos su problema económico. Dios quiere que lo vea a través de los ojos de Dios. Esta frase me vino cuando estaba haciendo el estudio. De alguna manera Jesús fue capaz de ver bien en el mal, el propósito en el dolor y la presencia de Dios en el problema. Si tiene apuntes, anote eso. Podemos usar un poco la vista 20/20 de Jesús esa noche. Podemos tratar de ponernos la visión de Jesús, porque gracias a Dios, Dios en su palabra nos mostró cómo Jesús, su Hijo, vio esa noche. Nosotros también tenemos oraciones que parecen no contestadas. Tal vez usted ha clamado o clamó en el pasado por algo, a voz en cuello clamó por algo que le causaba dolor. Tal vez fue el anhelo de un nuevo hijo. Tal vez fue el anhelo de un trabajo diferente. Tal vez fue la solución de su relación matrimonial. Y usted le clamó a voz en cuello. Tal vez usted se siente como pudo haberse sentido Jesús esa noche. Pero lo interesante es que Jesús tuvo una perspectiva diferente. O tal vez usted ha sentido que alguien le ha dado la espalda, alguien en que usted no esperaba, tal vez fue un familiar, alguien en quien usted confiaba, le traicionó. Quiero decirle algo antes de ver cómo Jesús vio las cosas esa noche. La basura es basura. Usted puede tomar un montón de basura y meterlo en su casa, ponerle papel craft, pegárselo encima y pintarlo bien bonito y decorarlo y decir: es una planta decorativa. Pero a los pocos días va a arder y va a haber moscas por toda su casa. La basura es basura y debemos verla como basura. Pero Jesús quiere que usted tenga un corazón lleno de esperanza, como Él lo tuvo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Lo primero que Él hizo es que vio bien en el mal. Diga conmigo: Jesús vio bien en el mal. Sería difícil encontrar a alguien peor que Judas. Era ladrón y ahora él cogía él era el tesorero y cogía el dinero y tal vez robaba de lo que ellos recibían como ofrendas.
para dar a los pobres, para el ministerio. Eso nos lo dice Juan 12:6. Imagínese usted vivir en la presencia de Dios, ver los milagros de Dios y sin embargo seguir sin cambio alguno. Ese era Judas. Veía a Dios mismo obrando y aún así no tenía ningún cambio. Y al final prefirió el dinero que el amigo. Y vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Algo interesante es que 30 piezas de plata era el dinero que se daba por el esclavo más bajo de la época. Ni siquiera valía una persona que fuera líder, sino el esclavo más bajo, el de menos valor, valía 30 piezas de plata. Eso fue lo que Judas cobró por Jesús. Judas fue un bandido, un impostor y un sinvergüenza. ¿Cómo podría haber alguna manera de verlo de otra manera, sino como un miserable? Yo no sé, yo no lo vería como alguien bueno, pero ¿sabe quién sí lo vio como algo bueno? ¿Vio algo bueno en Judas? Jesús. Eso lo vemos ahí en Mateo 26, la primera parte del versículo 50. ¿Qué dice? Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Algo que debemos tener en cuenta es que Jesús no era hipócrita. Dice que en él no había pecado, no engañó jamás a nadie. ¿Por qué Jesús llamó amigo a alguien tan despreciable? ¿Cómo es capaz de llamar amigo? No era una costumbre como ahora los jóvenes que ni se conocen se dicen parce, no. Amigo se le decía al amigo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de toda la maldad que había en Judas, Jesús vio algo en Judas. Vio algo bueno, no sé qué. No le echó la culpa a Judas de todo. Vio otra presencia esa noche. Y no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Lean en Lucas 22:53. Y está hablando de los que lo entregaron. Voy a leerlo como me encanta, como lo dice la versión lenguaje actual. Dice, pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. De ninguna manera Jesús estaba considerando inocente a Judas, ni tampoco estaba actuando solo. Los que atacan a usted tampoco actúan solos. Cuando un hombre se llena de ira en medio del tráfico y lo empieza a insultar a usted con palabras grotescas, tal vez él no está actuando solo. Cuando alguien se llena de ira en su casa, no está actuando solo. Jesús sabía que Judas tenía culpabilidad, pero no estaba actuando solo. Este versículo nos dice que ¿quién actuaba? ¿Quién los estaba manipulando? El diablo. Y nos lo ratifica Efesios 6:12 cuando nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando alguien a usted le trata mal, cuando alguien a usted lo insulta, cuando alguien a usted le falla, esa persona no está actuando sola. Hay un ente espiritual que está actuando detrás de esa persona. Su lucha no es contra hombres de carne y hueso. Lubián. ¿Por qué no lo arrestaron en el templo? Aquí estoy todos los días. Pero este es el momento de ustedes. Es el tiempo en que venga el poder de la divinidad. Ajá. Entonces, Jesús sabía que había un poder malévolo actuando esa noche. Judas tenía culpabilidad, tenía una inclinación a lo malo, pero también sabía que había alguien actuando de fondo. Judas era un títere, no era una víctima. Satanás buscó un corazón malévolo para hacer sus planes.
Jesús encontró suficiente bien en la cara de Judas como para llamarlo amigo. Y puede ayudarnos a hacer lo mismo con aquellos que nos hacen daño. Jesús puede ayudarnos a mirar de una manera diferente a aquella persona que nos causa dolor, que nos causa angustia. Pero no solo Jesús encontró bien en el mal. Jesús vio un propósito en el dolor. Diga conmigo, debo ver un propósito en el dolor. Veamos Mateo 26, 45. Dice Jesús, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Todos los tesoros que Jesús vio en la basura, de todos los tesoros este era el más significativo. Cumplir el plan, cumplir el propósito de Dios, cumplir lo que Dios quería cumplir en su vida. Mire, si usted leyó con atención el pasaje completo al comienzo, Jesús dijo, ¿no saben que hay una docena de legiones de ángeles dispuestos a ayudarme esta noche? Usted lo leyó conmigo, ¿cierto? Pero Jesús entendió que en medio del dolor había un propósito. Y en medio de las dificultades Dios quería cumplir. Cuando mi mamá estaba entrando a los caminos del Señor, llevaba 3 meses asistiendo a la iglesia. Y uno cuando asiste a la iglesia espera que las cosas cambien rapidito. Espera que el esposo toma tragos, cambie, deje el trago. Espera que el hijo rebelde se transforme. Espera que todo empiece a andar finito. Lo curioso es que después de 3 meses de que mi mamá iba a la iglesia, mi papá no cambiaba, empeoraba en el trago. Y por si fuera poco, para ponerle el moño al pastel, al regalo, mi hermano menor empezó con una enfermedad que nunca había tenido, epilepsia. Epilepsia, un grado de epilepsia que lo dejaba como un vegetal. Esa noche que él empezó, el muchacho tenía 3 años de edad más o menos, y mi mamá en el hospital se arrodilló y dijo, Señor, pero ¿por qué ahora que te estoy buscando permites esto? Mi mamá estaba viendo esa situación con los ojos humanos. Es normal que sintamos dolor cuando alguien que amamos está sufriendo. Pero lo interesante de este episodio es que cuando pasó el tiempo, mi hermano fue sanado y Dios permitió esa circunstancia de epilepsia para que su servidor que está aquí se convirtiera, para que mi papá, el que era borrachín, se convirtiera, para que toda la familia, 4 miembros de la familia, ese mismo año bajáramos al agua bautismal y nos entregáramos a los pies de Cristo. Nosotros no entendíamos lo que estaba pasando, veíamos como algo malo, pero Jesús veía un propósito en el dolor. Y Jesús, cuando veía a mi hermano convulsionando en el hospital, decía, tengo un propósito en medio de ese dolor. Tal vez tú no ves un propósito en el dolor que estás padeciendo esta mañana. Tal vez tú no ves un propósito en medio de la angustia, de las lágrimas que has tenido que padecer. Pero si tú lo ves con los ojos de Jesús, vas a decir, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos quieren creer eso? ¿Cuántos quieren creerlo? Su sufrimiento, el de Jesús, fue necesario para cumplir las profecías. Y su sacrificio fue necesario para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Romanos 8:28 nos dice que para los que amamos a Dios, todo es para nuestro bien. El hombre que quedó náufrago en la isla se quejaba porque Dios le había abandonado. Construyó una casa y el calor, las hojas secas se incendiaron y le quejaba de Dios.
Decía, ¿por qué mi casa se ha quemado? Cuando a las 3 horas paró un barco. Hemos visto sus señales de humo, hemos venido a salvarlo. Siempre Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos les gustaría tener un corazón lleno de esperanza? ¿No le gustaría ver el mundo con los ojos de Jesús? Donde vemos una oración no contestada, Jesús vio una oración contestada. Donde vemos la ausencia de Dios, Jesús vio el plan de Dios. Y una última cosa que Jesús vio esa noche vio la presencia de su Padre en el problema. ¿Qué dice Mateo 26, 53? Alguien que nos lo lea con voz bien fuerte. Mateo 26, versículo 53. ¿Quién lo tiene? Ahí está en la diapositiva también. Creo que no puedes acudir a mi Padre y al instante ponía a mi disposición más de 12 vacaciones de año. Amén. Ahora sí retomo lo que le decía ahorita. Este es el punto más significativo de cuando usted está atravesando un problema. Si usted cree que Dios le ha abandonado, usted está mirándolo con ojos humanos. Pero Jesús decía, ¿no crees que puede haber, si ahora doy la orden, puede bajar una legión, o yo no sé cuántas, 12 legiones de ángeles? Eso es un ejército en todo el cielo que podía defender a Jesús. Pero Jesús no lo hizo. Pero Jesús tenía la certeza de que el Padre le estaba acompañando. Mire, a veces yo dudo y a veces yo no veo como Jesús vio las cosas esa noche. Pero Dios ha prometido su compañía. El mundo espiritual usted no lo puede ver. Pero Dios ha prometido acompañar a aquellos que en Él confían. Dios no ha prometido sacarlo del problema. Dios ha prometido acompañarlo en medio del problema. Y cuando usted supera el problema, Dios dice, sabía que podía lograrlo, sabía que podía salir adelante. Dios quiere ayudarnos en medio de las dificultades. Y quiero terminar leyendo las palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga toda esta basura. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Algo interesante de este pasaje es que Pablo dice, en todas estas cosas. La solución no es evadir el problema. Pablo está diciendo, tengo que como ser humano vivir todas estas cosas. Soy humano, voy a vivirlas. La solución no es evadir la dificultad que usted está atravesando, sino más bien cambiar la manera en que vemos nuestros problemas. Dios puede corregir su visión, ¿sabía? ¿Cuántos quieren que Dios le haga una corrección de visión? Y no va a necesitar gafas, porque Dios va a obrar sobre su corazón. Él pregunta, ¿quién le dio la vista a la persona? Y luego responde, ¿no soy yo Jehová? En Éxodo 4:11. Dios le permitió a Balaam ver a un ángel, y a Eliseo ver el ejército celestial, y a Jacob ver una escalera, y a Saulo ver al Salvador.
Más de uno ha hecho la petición del ciego: Maestro, que recobre la vista. Y más de uno se ha marchado con la vista clara. ¿Quién dice que Dios no hará lo mismo con usted en esta mañana? ¿Quién dice que Dios no quiere cambiarle la visión frente a los problemas? Vamos a orar. Quiero invitarlo a que se ponga un momento de pie. Vamos a estar orando. Quiero que por un instante visualice su problema. Piense en su problema. Piense en aquella preocupación, aquella angustia, aquel dictamen médico. Y quiero preguntarle, ¿puede ver algo bueno en eso? Dios quiere que usted vea algo bueno en ese problema. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento que estamos atravesando situaciones difíciles, tal vez a nivel matrimonial, tal vez a nivel laboral, tal vez a nivel personal, tal vez a nivel de salud, tal vez a nivel económico, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver lo bueno de esta dificultad. Tal vez no podemos ver nada bueno, pero ayúdanos, Señor, a ver que hay algo bueno en medio de este problema. Parece que no había nada bueno en Judas, pero tu Hijo sí vio algo bueno en él, para llamarlo amigo. Permite que podamos ver algo bueno en esta situación. Ayúdanos, Señor, a ver con ojos de fe y a ver algo bueno en medio de las dificultades. A ver el valor que hay en medio, Señor, de la basura que han arrojado otros contra nosotros. Permite que podamos ver algo bueno en medio de esta situación. Padre, y ayúdanos a ver un propósito en medio del dolor. Ayúdanos a entender que tú tienes un plan, un propósito, Señor, una meta. Padre, no entendemos el por qué la situación no ha cambiado, no ha mejorado, Señor. No entendemos por qué parece que las cosas se ponen peores. Pero ayúdanos a entender el propósito, Señor. No te pedimos que lo soluciones, te pedimos que nos ayudes a entender el propósito, Padre. Pero sobre todas las cosas te pido que ayudes a cada persona que está en esta mañana a recordar que tú estás en medio de ellos, que tú les estás acompañando, que ellos no se sientan solos, que ellos no se sientan abandonados, Señor, que ninguno de los que estamos aquí olvidemos que tú estás acompañándonos, que tú caminas con nosotros, Señor, que tú nos llevas con tus manos de amor, con tus cuerdas de justicia, con tu mano poderosa, Señor, por el camino tenebroso. Tú nos llevas de tu mano, Señor, como el buen pastor que cuida a la oveja, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si hay alguien que en esta mañana siente que le falta fe, que le cuesta ver con los ojos de Jesús la situación, voy a invitarlo a que le diga esta oración conmigo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que cambies mi visión carnal de las cosas. Y te pido en el nombre de tu Hijo que me ayudes a ver con los ojos de la fe, con la esperanza espiritual que tú le diste a tu Hijo, para afrontar las situaciones difíciles. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Él cambia nuestra visión? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Él cambia nuestra manera de ver las cosas? Amén. Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento un instante. Vamos a aprovechar este tiempo para participar de la cena.